Buenas tardes con todos. Soy Miguel Delgado, por hoy el moderador de esta gran ponencia que es llamada Reforzamiento y Reparación de Estructuras de Concreto. Hoy tenemos mucha importancia, tenemos a nuestro ponente César Usquiano, que viene de Usquiano Consultores. Lo voy a presentar. Es presidente y fundador de la Cámara de Ingenieros Civiles con una destacada trayectoria en el desarrollo de tecnologías y prácticas innovadoras en el sector de la construcción. Lo voy a presentar. También es especialista en investigación aplicada y optimización de procesos para mejorar la calidad y resistencia al concreto en proyectos de infraestructura. Hoy con mucho gusto recibimos a nuestro gran ponente. ¿Qué tal, César? Queremos saber si aquí estás bien. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Sí me logra escuchar? Sí, se logra escuchar. Bueno chicos, recuerden que pueden dejar sus preguntas en mitad de las sesiones. El ponente va a intentar con mucho gusto responder a sus dudas. Y bueno, con ello doy inicio a la ponencia del día de hoy, que sería el primer seminario ASI de nuestro capítulo ASI, un MCM. Muchas gracias Miguel. Voy a compartir pantalla. Disculpen, ¿se logra ver? Sí, se logra apreciar la pantalla. Ok, bueno, agradecer al capítulo del ASI de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No sabía que era el primer seminario que se realizaba, entonces voy a tratar de dar lo mejor para que se pueda llevar la mejor información de este tema que es poco sonado, poco tocado de repente, no tanto como el diseño, pero que es bastante importante, por lo menos en el contexto en el cual se maneja Perú, en el contexto en el cual se maneja Lima, con tanta informalidad, con tanto desorden en la construcción. El tema que se me ha asignado es reforzamiento y reparación de estructuras de concreto. Estos son los temas los cuales se van a tratar, una pequeña introducción y definiciones sobre lo que es reforzamiento y sobre lo que es reparación con respecto a las estructuras de concreto. Algunos motivos para una intervención no es que
un día me levanto y deseo hacer un reforzamiento, una reparación así de la nada, sino que tiene que haber previamente unos pasos, se tiene que generar ciertas intervenciones o tienen que presentarse ciertas problemáticas para poder determinar si es adecuado una reparación o si es adecuado un reforzamiento. Un pequeño, una pequeña sección donde se van a mencionar las normativas existentes, así como también algunos informes, algunos reportes por parte del ACI, así como también mencionar que tenemos dos normativas que vendrían a ser la E060 y la 030, que sirven bastante para nosotros poder contemplar este tema del reforzamiento y la reparación. Bueno, la reparación estructural como tal, el reforzamiento estructural y sus tipos, y un ejemplo el cual me ha tocado presenciar con respecto a una biblioteca en la Agraria. Y bueno, en la última parte vendrían a ser las preguntas, más me gustaría también que en el proceso de explicación, si tuvieran alguna consulta, la hagan mediante el buzón o levantando la mano. Antes de comenzar cualquier tema, a mí siempre me gusta entrar a la introducción de qué es el concreto. El concreto como tal, de repente lo veamos como un material sencillo, un material de poca importancia, pero no es así. El concreto es el segundo material más usado a nivel mundial. Dicho sea de paso, el primero es el agua. El concreto contiene agua. Entonces, más o menos dimensionemos la cantidad de concreto que se genera anualmente, diariamente. Los pequeños componentes, los cuales pueden ver en la derecha de la pantalla, las proporciones que ya conocemos con respecto a los aditivos, a la cantidad de cemento, a la cantidad de agua y la cantidad de agregados. El material más usado del mundo después del agua, podemos ver diferentes obras de construcción. Esta es una pequeña obra en la cual participé, que se encuentra en Los Olivos, masas tremendas de concreto. Ahí pueden ver las columnas, pero previamente hubo plateas, hubo zapatas gigantescas. Igual, en el centro de convenciones que se encuentra en San Borja, increíbles estructuras que se generan con concreto. La Universidad UTEC, que se encuentra en Barranco, el Banco de la Nación, que se encuentra también en San Borja. Ahí podemos ver la dimensión de la cantidad de concreto que se utiliza para las diferentes obras. Entonces, conocer de la tecnología del concreto es algo muy importante. Es bastante relevante conocer de su tecnología, de su importancia en el proceso, más también es importante conocer cuando el concreto se deteriora, cuando sufren problemas, cuando se enferma, cuando presenta problemas estructurales el concreto, tenemos que saber cómo actuar. Y en todo caso no sepamos cómo actuar, debemos regirnos algunos reportes, algunos libros, los cuales podemos captar información y mediante esta información poder tomar decisiones certeras. Ahora una pequeña introducción y algunas definiciones con respecto al reforzamiento y la reparación. Cuando yo hablo de refuerzo, no solamente se necesita tocar el refuerzo cuando se genera un daño. El incremento de la capacidad resistente original de los elementos, disculpen, es algo también de refuerzo. Poder reforzarlo también implica que nosotros mejoremos una estructura la cual va a ser utilizada para otra cosa. Una columna la cual había sido designada para una casa la cual no iba a soportar tanto peso, se le desea hacer ciertas modificaciones porque esa casa ya no va a ser útil para hacer vivienda, sino va a ser usado como un almacén, va a ser utilizado como un gimnasio que varias veces pasa. Entonces, ya no solamente es una columna de ciertas dimensiones para un hogar, sino es una columna a la cual tiene que soportar cierta cantidad de peso, pues se le está agregando después de haber generado su proceso constructivo. La reparación es algo muy distinto, no muy distinto, pero es algo un poquito alejado de lo que vendría a ser un refuerzo. La reparación es suministrar a los elementos dañados la capacidad que tienen antes de producirse el daño para cumplir su función. La reparación es si nosotros encontramos una grieta, si nosotros encontramos una cangrejera, si nosotros encontramos algún elemento el cual puede incomodar a nuestro material estructural. Si nosotros vemos esas problemáticas, tenemos que identificarlas
seguir unos procesos, los cuales voy a mencionar un poquito más adelante, y poder tomar decisiones certeras. No siempre una grieta va a ser una grieta estructural, no siempre una grieta va a ser sinónimo de demolición de una columna. Hay parámetros los cuales tenemos que seguir. Acá menciono algunos motivos para una intervención estructural en edificaciones existentes, la evidencia de anomalías, también llamada daños, la falla de algunos elementos estructurales, columnas, placas, vigas, lo que vendría a ser zapatas también. El cambio de uso que mencioné previamente, con el ejemplo de la casa que era diseñada para ser un hogar, pero luego fue diseñada para que se pueda generar un centro de entretenimiento o un gimnasio, ¿no? Que le incrementamos cargas, que le incrementamos pesos, el peso de los discos, el peso de las máquinas, y hay un cambio de uso por parte de la estructura existente. Modificaciones arquitectónicas, si nosotros vemos un hogar y nos da por querer quitar una columna, si se nos complace al ser nuestro hogar, poder incrementar, quitar algunos elementos estructurales, es un motivo también para una intervención estructural. Una adecuación a reglamentos actuales, como saben, las normativas se actualizan, no solamente las normativas internacionales, también normativas nacionales. Entonces también nos regimos bajo estos parámetros que se van actualizando con el pasar de los años. También un mal proceso constructivo es un motivo para una intervención. Es bastante común ver malos procesos constructivos en los que son llamados conos de Lima, en San Juan de Urigancho, donde trato bastante de generar esta conciencia de reforzamiento y reparación. Es muy común un mal proceso constructivo. No, no hay día en el cual yo no encuentre una mala ejecución de una columna, un mal vibrado o una ausencia de vibrado cuando se basea viga. No se generan esos procesos constructivos adecuados, los cuales sí se pueden generar en edificaciones, que pueden ser en condominios, en San Isidro, en San Borja. Malos procesos constructivos, no solamente hay que ver una parte de Lima, sino toda la parte a nivel nacional. Y bueno, una ausencia de mantenimiento de la edificación. Como saben, el concreto no dura toda la vida, el concreto tiene ciertos límites, los cuales tenemos que seguir. Una ausencia de mantenimiento también genera que tengamos que intervenir a esa estructura, tengamos que hacer un seguimiento, pues el mantenimiento no solamente es cuando vemos un daño en la estructura, sino tiene que ser periódicamente de una cierta cantidad de años. Origen de daños y fallas, errores en el proyecto, previo al proceso constructivo, también se pueden dar. La calidad de los materiales es también algo lo cual no solamente sería por parte de los ladrillos, como lo pueden ver en pantalla, sino también por parte de lo que es el concreto. En diferentes ocasiones los concretos no llegan a su resistencia. Hay una mala elaboración del concreto, pocas veces visto en plantas concreteras, pero bastantes veces visto concreto hecho en obra, también llamado in situ. Entonces tenemos que poder identificar estos parámetros, poder apoyar, tener un poco de conciencia social con respecto a lo que se viene trabajando en las calles de Lima, mala ejecución de concreto. Obviamente nosotros sabemos que para tener un buen diseño de mezcla, para poder tener una resistencia adecuada de lo que vendría a ser concreto, se tiene que seguir ciertos pesos. Se tiene que elaborar un diseño de mezcla. Este diseño de mezcla se rige a una cierta calidad de materiales y a un peso. Sabemos también que el concreto in situ, el concreto hecho en obra, simplemente se rige a tandas y el incremento de agua es alucinante. Simplemente ponen agua para poder tener una mejor trabajabilidad, pero sin tener en consideración lo importante que vendría a ser la resistencia. Dicho sea de paso, creo que la ausencia de aditivo en concreto en obra es algo lo cual siempre pasa. No existe ese pensamiento de que necesitamos aditivo plastificante para poder
generar mayor trabajabilidad en el concreto, sino el incremento de agua para aquellos maestros de obra es suficiente. Bueno, el uso y el mantenimiento, el cual ya mencioné previamente, y bueno, la mala ejecución del proceso constructivo en obra. Como mencioné, existen normativas existentes, existen normativas las cuales están publicadas en el ACI, tenemos guías, tenemos reportes, tenemos informes. Con respecto a lo que es el ACI 364, que pueden ver en la parte izquierda, es un documento que proporciona una guía para la evaluación de estructuras de concreto antes de la rehabilitación. Describe los pasos los cuales tenemos que seguir, describe los pasos claves de la investigación preliminar y detallada. Es lo que nosotros tendríamos que hacer previo a una reparación estructural. También tenemos el ACI 437, que es más que todo un reporte. El término R en las nomenclaturas del ACI vienen a ser reportes. Cuando nosotros vemos esa pequeña letra, vendría a ser un reporte por parte del ACI. También podemos ver el ACI 224, que también es un reporte por parte del Instituto Americano de Concreto. La guía con respecto a la reparación es ya un compendio más complementario del año 2023, que vendría a ser el ACI 546. El ACI 546 es una guía de reparación de concreto publicada por el ACI. Esta guía nos proporciona recomendaciones sobre cómo reparar, proteger y fortalecer estructuras de concreto. En este libro vamos a encontrar información sobre material de reparación, métodos de reparación y técnicas de inspección. Como mencioné previamente, no es que un día nos levantemos y tengamos ganas de poder reparar, sino que previamente se tienen que seguir pasos para poder nosotros diagnosticar que esta estructura necesita ser reparada o reforzada. Como también podemos ver ahí, existen las normativas E030 con respecto a los diseños sismorresistentes y la normativa E060 con respecto al concreto armado. Ahora voy a tocar precisamente lo que es el tema de reforzamiento. ¿Por qué debemos reforzar nuestras estructuras? El tema de la actualización de nuevos reglamentos es algo lo cual podríamos considerar más que todo en normativas internacionales. Con respecto a las normativas nacionales, estamos un poco atrasados, no tenemos un constante monitoreo, no tenemos una constante actualización, como sí podrían tener las normativas del ACI. Ahí el ACI 318 se actualiza del 2014, del 2019, normativas actualizadas que no pasan ni 6 años y ya se actualizan. En cambio, en nuestro contexto nacional son muy pocas las veces las cuales, o mejor dicho, casi nulas las veces las cuales se actualizan las normativas. También podemos ver una razón para poder reforzar, que vendría a ser la corrosión en el acero de refuerzo. Esto dado por el tema de la carbonatación, es un daño el cual se puede generar en Lima, ¿por qué no? Por la humedad excesiva que se puede tener en la capital, así como también la corrosión del acero en las partes cercanas a lo que es Chorrillos, Barranco, el tema de Miraflores, que son materiales o son viviendas las cuales están más expuestas a ese tema de la corrosión por el mismo hecho de la cercanía que se tiene al mar. El cambio del uso de la estructura, se puede ver ahí una pequeña viga, una columna, que se le pone un reforzamiento. ¿Por qué? Porque se está generando un cambio de su trabajabilidad normal. Cuando nosotros diseñamos, ya sea en modelos digitales, NetApps, SAP, nosotros diseñamos para ciertas cargas, nosotros diseñamos para cierto peso que pueda soportar la estructura, cargas vivas, cargas muertas, un incremento en esta estructura, en la columna,
en la viga va a generar que nosotros tengamos que reforzar esta estructura para que nuestra columna, nuestra viga no sufra daños a futuro. Errores y defectos en el proceso constructivo, ya lo mencioné previamente, que la informalidad en el Perú es excesiva, entonces encontrar errores y defectos es un pan de cada día, por lo menos para los que estamos dedicados al sector de la construcción. Un diseño inadecuado, daños estructurales por eventos accidentales. Aquí ya vendría a ser algo apartado de lo que vendría a ser el trabajo del hombre, porque el tema de los sismos es algo lo cual nosotros no podemos controlar. Si bien es cierto, podemos generar materiales, podemos generar estructuras las cuales puedan contener o puedan hacer menos doloroso un sismo, pero es algo lo cual no podemos controlar y simplemente tenemos que estar atentos y estar alertas para poder generar una tranquilidad en la estructura. Eliminación total o parcial de elementos estructurales existentes. Si mañana más tarde nosotros tenemos nuestro hogar y deseamos renovarlo y queremos sacar una columna del medio, es algo lo cual se tiene que reforzar para las otras columnas existentes y así poder llegar a un reforzamiento o una capacidad portante adecuada. Existe para mí dos tipos de intervenciones. La correctiva, que vendría a ser ya cuando la estructura ya está fallando, no hay una conciencia o no hay una cultura de prevención en estas ocasiones, y también el tipo de intervención preventiva. El tipo de intervención preventivo es el que nos ayuda a nosotros evitar, como lo podemos ver acá en la parte derecha, este tipo de fallas por compresión, fallas por corte o diferentes tipos de fallas. Entonces, buscar nosotros prevenir, creo que haría que nosotros dejemos de lamentar, ¿no? Prevenir es la mejor manera de que no nos lamentemos de una acción. Ahí, en un tipo de intervención preventiva, es reducir la vulnerabilidad de los elementos estructurales existentes. Es lo que buscamos, es que nuestra viga no sufra, es que nuestra columna no sufra, es que nuestro pórtico no sufra daños. Actualizar la estructura para adaptar a nuevas cargas o a cambios de la normativa vigente. Con respecto con la correctiva, ya es cuando se sufre este daño, esta falla de las distintas que pueden haber. Restaurar las condiciones originales de los elementos estructurales que han sufrido daño a causa de eventos como incendios, exposición a ambientes agresivos, el tema de los sismos y entre otros. Así como también buscamos con ello mejorar el comportamiento estructural ante cargas gravitacionales y eventos extremos. Aquí llamamos eventos extremos a los que son sismos. Muy pocas veces vamos a considerar las explosiones, pero los sismos, que es lo que prácticamente nos sometemos por estar en una zona altamente sísmica, sí lo tenemos que considerar y bastante. No solamente esto va para aquellos edificios grandes, esta información no solamente va para condominios, moles que se están generando, sino también para toda estructura, vivienda, albañilería confinada, o tema de pórticos, tener conciencia de una intervención preventiva para no lamentarnos luego y poder sufrir las consecuencias más adelante. Y bueno, acá voy a clasificar algunos métodos de reforzamiento. Lo que pueden ver en pantalla es un encamisado de una columna un poco dañada, un poco deteriorada, está sufriendo bastantes fallas, y una clasificación la cual he podido hacer es con respecto al incremento de la resistencia. El incremento de la resistencia para la estructura la cual se puede ver en pantalla podría generarse de diversas maneras, no solamente por el tema del encamisado, también se pueden hacer por una adición de muros de cortantes, normalmente visto en hogares, adición de pórticos. Sabemos muy bien que un pórtico es formado por una estructura que es una columna y una viga, la cual se puede generar
en lo que es una estructura de gran tamaño. No siempre se usa la adición de pórticos en albañilería confinada o en domicilios de menos de 3 pisos, sino que la edición de pórticos se genera más que todo en estructuras de bastante envergadura, ¿no? De bastante tamaño. Ahí sí pongo en palestra el tema de los condominios, el tema de los malls, que ahí sí es necesario una edición de pórticos, no tanto para las viviendas las cuales podemos ver en nuestro día a día. El tema de refuerzo de vigas con respecto al encamisado, adición de contravientos y una pequeña introducción de holguras. Ahora con la ductilidad, ahí podemos ver en pantalla también la edición de los contravientos. Es el favorito, por así decirlo, y más adelante mostraré lo mismo que se pudo hacer en la biblioteca de la agraria, un pequeño trabajo incrementando este, este elemento metálico, ¿no? Que nos ayuda bastante con respecto a la ductilidad. Pero para la ductilidad no solamente el contravientos es bueno, sino también el tema de reducir las cargas muertas va a apoyarnos bastante a que no sufran nuestras estructuras fallas por ductilidad. Y aquí es un pequeño resumen más grande, un pequeño resumen de algunos sistemas de reforzamiento estructural. También estoy poniendo acá materiales compuestos por FRP, contrafuertes, perfiles metálicos que también se han podido ver previamente. El tema de los encamisados metálicos, comúnmente utilizado para reforzar lo que es columnas y vigas. Y bueno, también hay concreto reforzado, pantallas en concreto reforzado, encamisado en concreto reforzado y encamisado netamente metálico. El tema de las platinas metálicas también es algo lo cual podemos tener en consideración cuando generemos un reforzamiento o una reparación estructural. Estos 8 mencionados incrementan la resistencia y también la rigidez de la estructura. Ahora, por parte de los dos últimos, que vendrían a ser un dispersador de energía o un aislamiento sísmico, altera la respuesta de la estructura, mas no es netamente algo lo cual nos vaya a nosotros incrementar la resistencia o la rigidez de la estructura. Es netamente para generar una respuesta de la estructura ante eventos, como ya sabemos, sísmicos. Acá están algunos ejemplos de los arrestos metálicos, estructuras netamente metálicas para poder reforzar el sistema porticado. Se pone dentro del pórtico, si pueden ver ahí, prácticamente sería un pórtico generando una viga en una columna, poniéndose dentro de esto ayuda bastante si nosotros queremos reforzar otra parte de la estructura, lo dejamos dentro, generamos esa seguridad con respecto a la estructura a la cual se va a reparar y podemos trabajar de manera tranquila. O si también deseamos dejar el material metálico ahí, podemos hacerlo sin ningún problema. Pantallas en concreto reforzado, como mencioné, esto lo he visto, lo he podido apreciar más en construcciones de la albañilería confinada, para poder ser como un sostén, como para poder tener esa capacidad de sostener lo que vendría a ser una viga. También es bastante usado cuando nosotros tenemos una falla de columnas. Nosotros podemos tener en consideración pantallas en concreto reforzado para poder sostener, tener una facilidad en el trabajo de las otras estructuras. Mientras se deja esto, podemos trabajar las columnas sin ningún problema. Bueno, el encamisado, que diría yo que es el ejemplo, es el material o es el método de reforzamiento más común que puede tener la ingeniería civil. Es simplemente generar
una estructura metálica la cual pueda contener a la columna y también agregarle una cantidad de concreto a esta. Se le agrega una cantidad de concreto, obviamente este concreto igual se va a vertir y en el encamisado tiene que tener una resistencia considerable a diferencia del concreto el cual está siendo reforzado, ¿no? Y bueno, también ese es el tema de las fibras, que es el componente que absorbe prácticamente todas las fuerzas, aporta bastante rigidez con respecto a las columnas, y es bastante usado en columnas, vigas, prácticamente va de la mano o trabaja en conjunto con lo que vendrían a ser el tema de los encamisados. Diría yo que estos dos son los métodos más comunes con respecto al reforzamiento de estructuras existentes. Los dispersadores de energía, eh, como mencioné previamente, no son un sistema el cual nos incremente resistencia o rigidez, sino son más que todos unos resistentes a ataques sísmicos. Estos dispersadores de energía junto con los aislamientos sísmicos nos van a ayudar bastante a poder contener exactamente a poder contener las fallas las cuales se pueden generar con respecto a los sismos. Van a apoyar bastante a disipar la energía la cual proviene de estos y nos da una mayor tranquilidad o nos genera un mejor resultado ante las fallas las cuales se pueden tener en columnas o en cualquier sistema estructural. Ahora, saliendo un poco de lo que es el reforzamiento, voy a hablar un poco de lo que es la reparación. La reparación se diferencia del reforzamiento, pues la reparación no tiene que generarse si se está incrementando una carga. La reparación es cuando la estructura ya está fallando o está a punto de fallar, y podemos también tener acciones preventivas ante una falla total, como es atacar las principales grietas. Como mencioné previamente, no todas las grietas son significados de demolición, no todas las grietas son significado de la, la reparación. Es tener en consideración la anchura de la grieta, el tipo de grieta, las direcciones de la grieta, los tamaños mencionados, para poder nosotros decir vamos a reparar esto, o simplemente se genera una grieta por un mal pintado, que en ocasiones se confunde este tema. Entonces, la reparación de estructuras es el proceso mediante el cual se restaura la integridad, la funcionalidad y la capacidad estructural de los elementos dañados. ¿En qué situaciones nosotros tenemos que generar una reparación? En las fallas en diseño, en los malos procedimientos de construcción, el mal proceso constructivo, mencionarlo nuevamente, y la falta de mantenimientos en las edificaciones. Una falta de mantenimiento va a generar que nosotros no tengamos en consideración ello. Creo que es súper raro que una empresa constructora diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer un mantenimiento eh, con respecto a la estructura X. No lo hay, es poco usado, no me ha tocado mucho verlo. O bueno, estoy hablando más que todo del ámbito informal. Creo que la reparación es algo lo cual nunca se toca, y cuando nosotros a veces tenemos una grieta no la tenemos en consideración y mucho menos pensamos que puede tener una importancia. No digo que no digo que nos importe mucho la grieta, pero tampoco digo que no le tomemos una importancia. Si hay una grieta, evaluarla, designar, sabes que esta grieta sirve para tal cosa, que esta grieta no va a generar tal cosa, que estamos alterándonos por las puras, entonces sigamos con lo que se tiene. No pensemos que por tener una grieta va a fallar la estructura inmediatamente. Hay procesos, hay tamaños, los cuales tenemos que tener en consideración. Y bueno, acá he puesto 8 pasos detallados para nosotros poder designar o poder asumir una reparación. Comenzando con la identificación del problema. Vamos a tomar el ejemplo de las grietas. Identificar la grieta. Nosotros vamos a identificar este problema, identificar esta grieta,
y vamos a definir los objetivos. Vamos a hacer una definición de los objetivos los cuales queremos tener con esta guía. Luego de tener una definición de los objetivos, vamos a la obtención de la experiencia necesaria. Si bien es cierto, no siempre conocemos todo, podemos conocer más leyendo lo que vendrían a ser las normativas internacionales del ACI, porque hay bastantes guías, hay bastantes reportes, como mencioné, el ACI 546, el ACI 224, el ACI 437, el ACI 364, los cuales permiten a nuestra persona conocer más sobre la reparación de estructuras. Diseñar el protocolo de evaluación, realizar la evaluación de, después de definir nuestros objetivos y seleccionar una estrategia de reparación. Pueden haber varias, pero no siempre van a ser necesarias las mismas reparaciones para tal motivo. Diseñar la reparación y realizar las reparaciones con los materiales los cuales se han podido conseguir. Y acá voy a sacar algo que me sirvió bastante en su momento para poder también capacitar y poder enseñar a diferentes operarios, a diferentes técnicos o maestros de obra en su momento, para que conocieran un poco más de lo que es la reparación de grietas, para que conocieran más de que, si bien es cierto, esa grieta no es estructural, se puede tener en consideración o la podemos trabajar para que deje de existir. Entonces, he puesto acá una guía del ACI, es un reporte más que todo de pasos, de procedimientos con respecto a los trabajos para poder eliminar las grietas. El primero que he encontrado, bueno, he agarrado los más usados, porque ahí, si mal no recuerdo, son 12 los cuales tengo en mi biblioteca, pero estoy utilizando acá los más usados, los cuales me han servido a mí más que los otros 6. Por ejemplo, la reparación de grietas estructurales por inyección de resinas epóxicas es algo más usado que lo que vendría a ser reparación por concreto lanzado. Por concreto lanzado va a ser muy complicado que podamos trabajar. Si de por sí generan un mal concreto en una obra informal, generar un concreto para hacer concreto lanzado es algo que va a salir fuera del presupuesto del maestro de obra y no va a querer gastar. Es algo así. Entonces busquemos las maneras más sencillas para ese tipo de trabajo. Si bien es cierto que un concreto lanzado puede servir para ciertos trabajos, creo que en los casos que he visto yo no han sido necesarios utilizar shooter o concreto lanzado. Como pueden ver, acá hay una cantidad de pasos. Son 6 pasos para poder generar la reparación de grietas por inyección de resinas epóxicas. Aquí podemos ver, bueno, acá representaría lo que es un maestro de obra, la instalación de sellos extremos al final. Al último ya es poder retirar los extremos con una pequeña moladora. Acá es la reparación de grietas inyectando resinas por medio de gravedad. Prácticamente es echarlo con balde. Es así, no hay mucha ciencia, no es muy complicado. Invito yo a que ustedes puedan leer bastante de estas guías, de estos reportes, los cuales pueden encontrar en internet, o si desean puedo compartirlo yo con el ASI de la San Marcos y puedo compartirles dicha información. Se pueden dar el gusto de leerlo, imprimirlo, compartirlo. Yo trato siempre de compartir información la cual tengo en mano, y no solamente para diversos estudiantes, sino también para poder llevar y hacer ciertas capacitaciones en estas obras informales, las cuales se tienen que formalizar de alguna manera. Estas obras no son ajenas a nuestro contexto y no debemos dejarlas a un lado, sino todo lo contrario, tratar de traerlas a la normatividad, tratarlas y traerlas a la regulación. Nuevamente, bueno, lo que estamos viendo ahorita es inyectadas por resinas por media gravedad, prácticamente es echarlo por balde. Acá es una reparación de áreas verticales, le llaman sobre cabeza en el ACI. Esto es con respecto a la aplicación en mano. Acá una cierta cantidad de pasos. Obviamente lo que primero tenemos que hacer es delimitar
la estructura, la cual se va a reparar, un retiro de concreto a granel, acondicionamiento, y bueno, lo que se tiene que hacer siempre, que es la limpieza. La limpieza es parte fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una reparación con concreto muerto ahí, no sería dable. No digo que no serviría, pero ¿por qué no generar una limpieza adecuada para poder generar un buen trabajo? Y bueno, acá podemos ver la superficie correctamente preparada para poder realizar el tratamiento adecuado, ¿no? Acá estamos con el tipo de mezcla de materiales, una aplicación de más de material, y siempre es recomendable, con respecto al curado, aplicación de compuestos de curado, químicos los cuales nos van a apoyar con respecto al curado de la estructura. El agua es un buen material, pero ¿por qué no usar elementos químicos para que mejore esta capacidad portante? Esta reparación es normalmente usado en lo que vendrían a ser pistas, losas elevadas, estructuras que podemos encontrar de manera horizontal. Prácticamente lo mismo, solamente que la estructura está echada. No hay mucha diferencia, no hay mucha ciencia, no, no es muy distinto. El método de trabajo es el mismo. Se trata de poder identificar, se identifica, ya con una máquina cortadora delimitamos los tramos los cuales se van a trabajar, remoción inicial de concreto dentro del área. Nuevamente generamos una limpieza en la superficie para poder nosotros luego colocar el material de reparación. Se coloca el material de reparación, un corte en la superficie. Después de haber generado este empate, lo que tenemos que hacer es limpiar, y por último siempre el curado mencionado innumerables veces por mi persona. El curado, desde mi punto de vista, es el procedimiento más escaso en obras, y hablo así en obras formales. El curado no se ve casi nunca en construcciones de formalidad. Es decir, es un llamado de atención a las obras formales, la ausencia de curado que pueden tener ellos. Y bueno, quiero mencionar un ejemplo del cual puede participar. El de reporte me costó encontrarlo, porque fue ya hace un poco de tiempo, y es la remodelación y reforzamiento de la Biblioteca Agrícola Nacional Orlando Alchesi. Este trabajo, este proyecto es prácticamente de reforzamiento. Pueden ver las cuñas metálicas, los arriostres en la parte izquierda y en la parte derecha del sistema porticado, lo pueden ver en pantalla. Esto tuvo una duración de 18 meses. No, no se puede ver ahí la fibra, pero tampoco lo tengo en foto, mil disculpas, pero también se generó un trabajo con lo que podrían ser las fibras. Se generó un trabajo en las fibras para mejorar la resistencia. ¿Y por qué se dio esta necesidad de, de reforzar la estructura? ¿Por qué se dio? Porque por otra parte, lamentablemente no tengo la foto igual, se estaba deteriorando. Bueno, no sé si se puede ver en la parte acá de adelante, la mala calidad de concreto que se estaba generando. Dicho sea de paso, luego se sacaron pruebas de diamantina con el esterómetro, y la resistencia tampoco era muy buena, no era como lo que se tenía en consideración o se tenía pensado. Entonces, viendo todo eso, después de haberlo también puesto en etapas, puesto en este modelado, en este programa, se pudo dimensionar más que todo dónde dónde tendrían que darse los reforzamientos, dónde tendrían que generarse los apoyos con respecto al sistema porticado, y se pudo tener un trabajo bueno. Se pudo salir muy bien de la obra, y se sigue manteniendo estable la biblioteca de lo que vendría a ser la granja. Esto es unos esfuerzos de compresión de muestras cilíndricas de concreto, que son diamantinas, como pueden ver ahí, estructuras diamantinas. Es un informe de un ensayo. Y bueno, no es mucha ciencia, ¿no? Columna, una resistencia a la compresión de 211. Igual el tema de la viga, 21. Otra viga, 139.
un poquito ahí de diferencia, bueno, diría bastante diferencia. El que más fue alarmante fue el tema de la columna de 119, un poquito de dispersión entre los resultados de las columnas ligas. Bueno, una zapata de 139, no digo que sea bueno el resultado, pero no es tan crítico como el tema de las columnas y las ligas. Acá una pequeña nota: se ha considerado distinta resistencia de la compresión del concreto de acuerdo a los ensayos realizados de esclerometría diamantina para este informe parcial del año 2016. Bueno, acá pongo una nota con respecto a los apoyos metálicos, también llamado arriostres, que se pudieron generar basándonos más que todos en modelados con los programas que se tenían y también siguiendo lo que vendría a ser las normativas que nos daban los parámetros. En este caso se usó la normativa de 0.30 para tener ese plazo para poder cumplir los límites de desplazamiento los cuales nos solicitan a nosotros. Y bueno, esto vendría a ser una prueba de rebote con respecto al esclerómetro. Acá podemos ver prueba de rebote sobre el concreto endurecido. El tema de las placas, una resistencia de 175, la viga de 2.45, la viga de 2.45 sigue más parejo que los resultados por diamantina. Bueno, acá ya sería una cuestión netamente técnica y profesional de poder decidir qué resultado es el más conveniente o qué resultado es el que tendríamos que considerar para generar este tipo de refuerzo, el cual pueden ver en pantalla. Y bueno, muchachos, eso vendría a ser mi presentación con respecto al reforzamiento y reparación de estructuras de concreto. He tratado de correr lo más rápido posible, creo que cumplí justo 45 minutos. Me comentaban por ahí que luego tienen un taller a eso a las 7 u 8, entonces he tratado de poder generar la mejor presentación. Si tienen alguna consulta, puedan hacérmela por acá, o si la hay por el chat, la pudiera leer. Y creo que no comentaron, no sé si lo comentó Miguel en su momento, he podido generar un libro de LASIK 318 para que se pueda sortear. Entonces, también sería una cuestión de que lo puedan revisar ellos. Bueno, sí, respecto a las preguntas, sí hay bastantes preguntas en el chat, si no se las comento una por una. Ya, bueno. Alessandra pregunta, bueno, mientras van haciendo la ruleta, sí. Mientras van haciendo la ruleta vamos a responder unas preguntas, ¿sí? Alessandra dice, edificios históricos, ¿cómo decidirías intervenir en el momento o esperar a futuras... ¿Cómo decidirías si intervenir en el momento o esperar a futuras inspecciones para evaluar el impacto del envejecimiento y las cargas? ¿Qué factores considerarías más allá de la normativa para justificar una intervención preventiva? Es en el caso de edificios históricos. Es la pregunta de Alessandra Castro, ¿cierto? Uh-huh. En edificaciones históricas es algo lo cual se tiene que tocar con pinzas, porque en ocasiones las edificaciones históricas, entiendo yo que te refieres al tema de las casonas, se tiene que tocar con pinzas porque en ocasiones hay fallas, pero no podemos actuar porque pertenecen a un patrimonio histórico. Entonces, yo diría que si es que se pasa todos esos procedimientos y te permiten hacer una evaluación, generarlo lo más antes posible, pues me consultas si intervenir en el momento o esperar futuras inspecciones. Yo te diría intervenir en el momento. No esperemos futuras intervenciones, porque si es que no las hay, ese también es una cuestión. Entonces, si se puede generar ahora mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no con un equipo profesional? Hay bastantes profesionales dedicados a esto, ingeniería forense, en estructuras, sí, debería hacerse lo más antes posible y no esperar
a más adelante para poder generar este tipo de supervisiones o inspecciones. Bien, sí. Más con esto de la ley, que ahora las intervenciones creo que no tienen un plazo fijo. Bueno, JL Aguilar pregunta, buenas noches, la reparación de enforcamiento es bueno, yo me voy, dice prácticamente que se va a especializar en el sistema de concreto y tiene 3 preguntas al respecto. Primero, ¿cómo se evalúa la adherencia entre un mortero de reparación y el sustrato de concreto estructural? ¿Y qué parámetros son críticos para garantizar la monoliticidad del refuerzo? No te escuché bien, Miguel. Creo que Eh, me sale el chat. ¿Cómo se valora? ¿Cómo se evalúa la adherencia entre un mortero de reparación y el sustrato de concreto estructural? ¿Y qué parámetros son críticos para garantizar la monoliticidad de refuerzo? Mortero de reparación. Bueno, con respecto al mortero de reparación, no es, entiendo yo que un material como tal. El mortero de reparación es generado por una mezcla de materiales, y si lo comparamos con respecto al sustrato de concreto, yo creo que habría una gran diferencia. Yo te recomendaría que se pudiera trabajar con un mortero de reparación, siempre y cuando no sea una falla muy grande. Creo que en las imágenes las cuales he podido mencionar de reparación, donde se podían ver los procesos de reparación, se estaban trabajando con lo que vendría a ser morteros de reparación como tal. No se estaba trabajando con lo que vendría a ser sustratos de concreto. O sea, los sustratos de concreto, entiendo yo, pero por lo que he podido apreciar yo, son ya para daños más grandes, unos daños más colaterales. Es lo que yo te podría comentar con respecto a esas dos diferencias. Ok, bueno, su segunda pregunta viene acerca de qué tipo de patología estructural puede inducir el fenómeno de expansión retardada por formación de tringuita secundaria, DEF, y cómo se diferencia de la reacción alcalí agregado. La diferencia, ahora, ¿qué tipo de patología estructural puede incluir en trinquita secundaria? ¿Cómo se diferencia de la reacción? Cuando mencionas, disculpa, ¿te refieres a la reacción álcalis agregado? Creo que Sí, sí. alcalí agregado, RAA. ¿Qué tipo de patología estructural puede incluir el fenómeno de expansión? Con respecto a la intringita, entiendo yo que es el material con respecto a lo que trabajamos el cemento. ¿Qué tipo de patología estructural puede incluir el fenómeno? Te diría fallas por cortante. Ahí sí me, me agarras con respecto a la pregunta de la reacción álcalis agregado. No recuerdo muy bien la diferencia las cuales se pueden tener. Ahí sí, esa pregunta tendríamos que voy a tener bastante consideración para poder responder. Me parece una muy buena pregunta y es un tema del cual no he tocado mucho. Ok, Muy buena la pregunta. sí. Está bien que hagan esas preguntas, chicos. Bueno, siempre uno tiene dudas en estos temas. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. En este caso, bueno, fue mi duda. ¿Hay alguna diferencia entre usar un disipador metálico de fluencia fácil sobre uno viscoso? Ya que usted mencionó varios, que había más de un tipo de disipador metálico. ¿Y cómo afectaría esta elección en el desempeño sísmico de una estructura con diferentes niveles de rigidez? Ya, con respecto a los disipadores, un disipador metálico con respecto a uno viscoso, eh, las características con respecto a los precios
podrían ser algo llamativo, pero con respecto a lo que nos podrían ofrecer para los trabajos en estructuras, no habría mucha diferencia. Con materiales viscosos no he podido trabajar, pero con un disipador metálico sí me ha ido muy bien, como podría ser uno de caucho. Con uno viscoso, ahí sí no conozco o no he podido trabajar con ello. Mil disculpas, Miguel. Pero con respecto a un disipador metálico, y comparándolo con uno de caucho, creo que la diferencia no es mucha. Ok, bueno, muchas gracias por su respuesta. Ángeles Salazar nos pregunta, ¿podríamos decir que restauración es lo mismo que reparación? Mm, ¿Eso lo pregunta Ángela Salazar? Sí, Ángeles Salazar, la primera pregunta. ¿Restauración es igual a, disculpa, cuál? A reparación. Yo creo que son conceptos distintos. Yo creo que la reparación nos permite volver a, a que la estructura sea la misma. Si la columna tiene una pequeña fisura, tenemos que repararla, restaurarla. Yo creo que se tendría que usar en otros tipos de estructuras o es un término el cual no tendría que ir de la mano con lo que es reparación. Restaurar, yo lo vinculo más con lo que es la restauración de, no sé, monumentos o estructuras de nombre, ¿no? Pero no vendrían al caso con respecto a la reparación. Muy bien. Gracias por su respuesta. Bueno, ya entendimos la diferencia entre un concepto y otro. Bueno, ahora sí, la tercera pregunta de JL Aguilar sería, ¿cuál es el criterio técnico para decidir entre el refuerzo por aumento de sección, bueno, más conocido como jacketing, y el uso de postensado externo en una viga de concreto armado que presenta pérdida de capacidad flexional? Aumento de sección. ¿Cuál es el criterio técnico? Ok, con respecto a los aumentos de sección, entiendo que te hablas de jacketing, entendiéndolo con el decamisado, Aguilar, ¿cierto? Sí, se refiere a ello. Entonces, eh, cuando mencionas el tema del incremento de reforzamiento o la anchura con respecto a la estructura, criterio técnico, yo creo que es mucho mejor que con respecto al postensado externo. El incremento o el encamisado del cual se puede generar en una estructura, sea columna o viga, es mucho mejor de lo que podemos usar con respecto a un postensado externo. Muy bien. Y para ya terminar, la última pregunta de toda la sección de preguntas lo da Ángeles Salazar. ¿Hay alguna prueba para determinar si las fisuras son dinámicas o estáticas? ¿Y qué normativa podemos usar para la reparación con inyección epóxica? Con respecto a la inyección epóxica, no hay una normativa, si buscamos en las normativas de 030, de 050, de 060, no vamos a ver normativas que te digan cómo utilizar una inyección epóxica. Lo que sí hay es bastantes guías, hay bastantes reportes los cuales nos brindan a nosotros la capacidad de poder generar o poder saber la manera en la cual podemos utilizar la inyección epóxica. Más que todo vendrían a ser guías por parte del ACI. No tengo en consideración si hay una guía de repente en Aceros Arequipa que genera bastante material gráfico, pero lo que yo te recomendaría es que puedas revisar el tema del ACI. El ACI, eh, el ACI te da ese beneficio del contenido. Más que todo por un material gráfico creo que es muy bueno. Bien. Entonces, bueno, JL Aguilar los conceptos sí tiene un concepto y lo menciona, acaba de mandarlo en el chat. Eh, a ver, bueno, El DEF, ya mandó un concepto y bueno, le agregó su, bueno,
si se puede aclarar, dice. Acaba de mandar los mensajes. Bueno, chicos, mientras el ponente esté leyendo este último mensaje, los invito a quedarse un ratito más. Vamos a tener una dinámica del sorteo de un libro. En este caso, tenemos el sorteo del Building Code Requirements for Structural Concrete, el ASI 31814. Y bueno, también continúa con el Commentary of Building Code Requirements for Structural Concrete, el ASI 318R14. Y esto se va a dar después de, bueno, de esta aclaración, ¿no? Bueno, explica que la DEF ocurre cuando durante el curado a alta temperatura se inhibe la formación de etringuita primaria y esta se forma posteriormente dentro de los poros capilares, generando expansión interna y fisuración diferida, a diferencia de la RAA, que involucra la reacción de álcalis con sílice reactiva de agregado formando geles expansivos. La DEF no depende de la reactividad del agregado, sino de las condiciones térmicas del curado y de contenido de sulfatos. En microscopía, la DEF se evidencia por fisuras longitudinales llenas de cristales de tringuita en zonas de pasta, mientras que la RA muestra geles en las interfaces pasta-agregado. Dice que si podría aclarar estos conceptos que ha presentado. Ok, la DEF, que vendría a ser la formación diferida de tejita, ocurre cuando durante el curado a alta temperatura de lo que es el concreto ya después de haber pasado su proceso de endurecimiento, ya cuando el concreto está endurecido, se tiene que generar el curado. Como en los elementos prefabricados, se inhibe la formación de tejita primaria. Esto pasa normalmente en elementos postensados, prefabricados, etc. Y esta se forma posteriormente dentro de los poros capilares al poder retomar a consideraciones la humedad y temperatura del ambiente. Esta formación o esta reformación genera expansión interna y produce fisuras diferidas dentro de la estructura. Es lo que te podría comentar con respecto a las diferencias entre el RA y lo que vendría a ser el DF. Muy bien. Y bueno, con esta última aclaración doy por finalizada la sección de las preguntas y doy por comienzo a la dinámica del día de hoy, que es un sorteo, chicos. Vamos a sortear este libro que nos mencionó el ingeniero. Y bueno, invito a Alessandra a compartir su pantalla para dar el roletazo final. Este sorteo fue entre todos los miembros que se han quedado en toda la presentación. Y bueno, comenzamos. 3, 2, 1, vamos allá. Bien, felicitamos a Michelle Simón, que se llevó el libro del ASI 314, 31814 y 318R14. Y bueno, chicos, para finalizar, los invito a una última foto con el ponente para ya terminar esta gran seminario. Bien, chicos, los invito a prender su cámara. Alessandra, ¿puedes dejar de compartir? Ver si se han fijado. Y ahora sí, chicos, prendemos nuestras cámaras para una última foto con el ponente. Si el ponente también podría prender su cámara un ratito. Ahí está, chicos, vamos prendiendo cámaras, vamos. Muchas gracias por participar de la ruleta. Ahí está prendiendo cámaras. Sí, la ruleta no giró mucho, yo pensaba que iba a girar como unas 3 vueltas mínimo, ¿no? Pero bueno, así este programa. No me funes, pues. Bien. Entonces, tomamos la última foto. Y así, chicos, bueno, ahí está. Bueno, justo frente a Daniela. Así, chicos, doy por finalizado este gran seminario. Muchas gracias a todos por asistir.
Y bueno, te hagan una bonita noche y también una feliz Semana Santa. Muchas gracias por asistir todos. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, chicos. Buenas noches. Muchas gracias al ponente por asistir y bueno, ahora sí, doy por finalizado este gran seminario.